Buenos días para todos, chicos. Buenos días. Bueno, hoy nos encontramos aquí para hablar de un tema que se denomina dilatación térmica. Pero no sin antes aclarar que nos encontramos con los estudiantes del grado 10º del Liceo General Servies, institución que se encuentra adscrita a los 9 liceos del Ejército. Aquí tenemos estudiantes que oscilan entre los 14 y los 17 años y sus estratos corresponden de 3 al 6. En esta clase se pretende desarrollar el estándar por el Ministerio de Educación que habla de la explicación de la transformación de la energía mecánica a la energía térmica mediante una situación problema o una pregunta problema, y es por qué la variación de temperatura en un cuerpo genera una dilatación o una contracción. En este sentido, pues el propósito de la clase se basa en no solamente comprender, sino aplicar el uso de la dilatación térmica para solucionar problemas del contexto. Recordemos que estamos en el campo de la termodinámica, pero específicamente en la dilatación térmica. Entonces, vamos a hablar de una dilatación lineal, superficial y volumétrica, como lo estaremos comentando a continuación. Para ello, pues vamos a presentar una situación, un experimento casero en el que podemos evidenciar la dilatación térmica. Bueno, pues nuestro experimento básicamente se basa en abrir un agujero en la superficie de nuestro tarro. Exactamente la superficie o el orificio tiene que ir en la medida de la moneda. A continuación vamos a poner a calentar la moneda. A continuación vamos a dejar calentando la moneda y al finalizar vamos a explicar y a ver qué sucede al tratar de introducir la moneda en el tarro. Listo. Seguido de esto, entonces vamos a plantear una situación, problema de un contexto real. La situación es la siguiente. Dice, un ingeniero proyecta la construcción de un puente de acero de 20 metros de longitud. Si la diferencia máxima de temperaturas durante el día es de 20 grados Celsius, determinar la longitud que se debe dejar libre para que el puente se dilate sin deformarse. ¿Listo? Entonces acá tenemos un puente y la situación que nos están planteando es que este puente tiene 20 metros de longitud. Pero ustedes saben que la temperatura en el día puede variar. Si nos dicen que es de 20 grados Celsius la variación, podemos decir que la temperatura inicial pudo haber sido de 5 grados y se elevó la temperatura ambiente hasta los 25 grados, es decir que hay una variación de 20 grados Celsius. ¿Sí? Y para ello el puente va a experimentar una dilatación. ¿Listo? En este momento, pues digamos que los conocimientos que tenemos no sé si nos permiten dar solución a esta situación. Entonces pregunto, ¿alguien tiene idea de cómo podríamos solucionar este problema? Pues considero que esa es una dilatación lineal porque nos están dando la longitud del puente y la variación de la temperatura, y por ende, teniendo en cuenta el material que sería el coeficiente, pues podríamos hallar cuál sería. Listo. Bueno, entonces esa dilatación que experimenta el puente se prevé, los ingenieros la prevén a través de una yunta de dilatación, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de específicamente qué es lo que significa esa yunta de dilatación. Para ello vamos a ver un video. Casi todos los materiales se dilatan con el calor. Al aumentar la temperatura, aumenta el movimiento de las partículas y por tanto la distancia entre ellas.
Esto es lo que hace que se dilaten. Al descender la temperatura ocurre lo contrario. Los materiales se contraen. Tenemos una barra de aluminio. La vamos a dejar sujeta por un extremo y al calentarla veremos cómo se dilata hacia el extremo que está suelto. Dado que la dilatación es muy pequeña, vamos a hacer un pequeño truco que consiste en clavar una aguja en una pajita y ponerle un poco de pegamento. Al moverse la barra, hará rodar la aguja y se levantará el indicador. Cualquier pequeño movimiento es amplificado mediante este sistema. Fijamos la barra en el tornillo de banco. Luego de ver este corto video, vamos a darle paso a la señorita Ipiales para que nos explique un poco más a profundidad lo que tiene que ver con la dilatación térmica. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es explicar lo que es la dilatación térmica por medio de un artefacto conceptual. Entonces, el concepto es dilatación termodinámica, el cual es parte de un fenómeno termodinámico. ¿Qué es la dilatación termodinámica? Lo vamos a dividir en tres espacios: definición, ecuación y un ejemplo. La definición es que es el proceso por el cual aumenta la longitud, superficie o volumen, o bueno, podemos explicar el espacio que ocupa a partir de una variación de temperatura. ¿Cuál es la cualidad que tiene que tener esta temperatura? Tiene que ser mayor a cero para que ésta aumente. Al contrario de la contracción térmica. Es lo mismo, pero ¿qué pasa? Aquí disminuye su longitud o espacio que ocupa el cuerpo debido a que la temperatura va a ser menor a cero. La ecuación de la dilatación termodinámica la podemos medir de forma o definir de que es la variación métrica de una constante que es propia de cualquier cuerpo por la métrica inicial por la variación de temperatura. Como tenemos aquí la delta, nos referimos a que es temperatura final menos temperatura inicial. Un ejemplo de la dilatación termodinámica es un cuerpo que es sometido a un aumento de temperatura, como mirábamos en la pregunta inicial, lo que eran las vallas de los trenes. La contracción térmica se puede definir como la variación de métrica de una constante por la métrica inicial por la variación de temperatura. La idea es que esta sea menor a cero, como voy a explicar. ¿Cuál puede ser? Los cuerpos sometidos a una disminución de temperatura. Un caso de estos puede ser el mercurio en los termómetros, que como pueden ver aumenta o disminuye. Este se clasifica según su métrica, en lineal, superficial y volumétrico. Listo. Ahora, para profundizar un poco más sobre la dilatación termodinámica, yo voy a hacer unos gestos y quiero que ustedes me digan con qué tipo de dilatación la relacionan, ¿sí? Recordemos que ahí ya nos señalan la clasificación de las dilataciones según su métrica: lineal, superficial y volumétrica. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer un gesto y ustedes me van a decir, esto corresponde a una dilatación superficial, lineal, bueno, a la que ustedes consideran que corresponda. ¿Listo? El experimento es el siguiente: yo no voy a hablar, simplemente voy a hacer unos gestos. Entonces, si yo hago una variación de temperatura la métrica inicial es esta, y luego pasa esto. Lineal. Y si yo inicialmente tengo esto, y luego pasa esto. Superficial. Y si yo tengo esto, y luego pasa esto. Volumétrica. Entonces fíjense que aquí empezamos a identificar tres tipos de dilataciones: lineal, superficial, superficie, y volumétrica, espacio. Bueno, luego de la explicación
que ha sido nuestra compañera Ipiales, vamos a darle paso a nuestro amigo Álvarez para que profundice un poco más sobre los diferentes tipos de dilataciones. Como lo decía mi compañera Mafe, las dilataciones se pueden clasificar según la métrica. Está la lineal, la superficial y la volumétrica. Empezaremos con la lineal. La lineal, ¿cuál es? Se puede definir en esta ecuación. Es la variación de la longitud, que es igual a la longitud inicial, por, esto es denominado el coeficiente de la dilatación lineal, que lógicamente es un valor estipulado, dependiendo del material, por la variación de la temperatura. La siguiente es la superficial, la cual consta de la variación de la superficie, que es igual a la superficie inicial por el coeficiente de dilatación superficial, que es la representación como una B, y por la variación de la temperatura. Y finalmente está la volumétrica, la cual es la variación del volumen, que es igual al volumen inicial, por el coeficiente de dilatación volumétrico por la variación de la temperatura. Estos tres coeficientes se pueden relacionar en la siguiente gráfica, la cual dice que 2 veces el coeficiente de la dilatación lineal es igual al coeficiente de la dilatación superficial, y que 3 veces de este coeficiente lineal es igual al coeficiente volumétrico. Estos coeficientes dependen de cada tipo de material, y estos se encuentran aquí. Un ejemplo está aquí el vidrio, el acero, el agua y demás materiales que son utilizados pues, en la vida cotidiana. Bueno, ahora nos vamos a devolver a la situación inicial, al problema. Entonces fíjense que ya tenemos una serie de recursos que se nos han presentado para entender el problema inicialmente planteado. Entonces me gustaría saber si aquí dentro del grupo alguien ya tiene los elementos básicos para que pueda resolver este problema. Profe, yo quiero saber cómo se soluciona. Listo, entonces vamos a darle paso aquí a nuestra compañera que va a hacer uso de lo anteriormente mencionado para dar solución al problema. Bueno, nos dice que un ingeniero proyecta la construcción de un puente de acero de 20 metros de longitud. Cuando me están diciendo de longitud, ya sabemos que nos está haciendo referencia a una dilatación lineal. Si la diferencia máxima de temperatura durante el día es 20 grados Celsius, cuando me dicen diferencia, puedo decir que en un principio era 20 grados centígrados y aumentó a 40 grados centígrados, entonces la diferencia son 20 grados centígrados. Determinar la longitud que debe dejar libre para que el puente se dilate sin deformarse. Ahorita, como nos explicaban nuestros compañeros Álvarez y María Fernanda, la fórmula para poder determinar la longitud de la variación de longitud es igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura. Entonces tenemos que la longitud inicial son 20 metros. Como esto es de cada material es como ya está estipulado, sabemos que el del acero es 11 por 10 a la menos 6. Entonces el coeficiente de dilatación lineal es 11 por 10 a la menos 6. Grados Celsius a la menos 1. Grados Celsius a la menos 1. Y la variación de temperatura son 20 grados Celsius. Entonces simplemente reemplazamos. La longitud inicial son 20 metros. Por el coeficiente de dilatación lineal, que es 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, por la variación de temperatura. Como ya reemplazamos los datos que nos dieron en el enunciado, voy a por aquí a hacerlo en la calculadora. Y me da 4,4 por 10 a la menos 6. Y estos son metros. Entonces lo va a pasar a milímetros. Y me daría 4,4 milímetros. Entonces puedo decir que es la variación de la longitud. Listo. Entonces, chicos, aquí lo que queda en evidencia es que el puente ahora no mide 20 metros, sino que tiene una variación de 4,4 milímetros. ¿Qué significa esto? Que si el puente no tiene una famosa yunta, este puente se puede destruir, es decir, como supera su longitud,
el puente se puede deformar, se puede curvar de tal manera que puede colapsar. Entonces, vamos a observar qué es lo que entendemos por una yunta. Bueno, ahora lo que quería explicarles lo de la yunta, básicamente, es que esa yunta es el espacio que tienen los puentes en el que puede oscilar debido a dos cosas básicas. Una es el movimiento, es decir, el movimiento oscilatorio de un puente. Cuando usted esté parando un puente, pues obviamente va a producir un movimiento. Y segundo, es debido a la dilatación térmica. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta yunta se puede identificar que cuando hay una variación de temperatura, el puente se va a dilatar, es decir, su longitud va a aumentar. ¿Y qué va a pasar? Que él tiene unos rieles para que él pueda aumentar. No sé si ustedes en algún momento, por ejemplo acá en el puente de Locoa, hay una parte donde hay como un hueco. Sí. Obviamente se presenta como un estorbo para los vehículos, pero si nosotros lo vemos, eso tiene un propósito, y es que, pues que sirva como, digamos, como un espacio para que la dilatación producida por el puente no vaya a ocasionar que, digamos, que se vaya a destruir o que se vaya a colapsar. Bueno, finalmente vamos a terminar la actividad. Le pido el favor acá a mi amigo. Acá con este experimento, lo que nosotros pretendíamos era ver si esta moneda, pues debido a una variación de temperatura, pues no iba a permitir pasar por el agujero inicialmente presentado. Bueno, esta es la pregunta. ¿Ustedes creen que, pues debido a la variación de la temperatura, esta moneda se pueda dilatar o simplemente queda igual? Se dilata. ¿Y qué tipo de dilatación experimenta esta moneda? Superficial. ¿Superficial? Volumétrica. ¿Volumétrica? Sí. ¿Por qué volumétrica? Porque tiene la forma de una esfera. Porque va a ocupar más espacio. Porque tiene una forma como de un cilindro, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí podemos evidenciar que ya ahí presenta cierta dificultad para entrar. ¿Listo? Bueno, chicos, de esta manera quiero finalizar la actividad haciendo referencia a que la dilatación es un fenómeno termodinámico que está presente en múltiples situaciones de la vida cotidiana. No sin antes escuchar uno de los enunciados que ustedes plantean como un problema frente a la situación de la moneda. Entonces, ¿alguien que quiera participar? Listo, vamos a escuchar el enunciado de nuestro compañero. Pasa acá al frente. No importa si está bien o está mal, lo importante es que usted reconozca algunos elementos. Entonces, bueno, pues yo planteé la situación en el siguiente enunciado que dice: se pone a calentar una moneda de cobre a una temperatura constante de 35 grados Celsius. Alrededor de 15 minutos se puede observar cómo la moneda se ha dilatado. ¿Cuál es la longitud de dilatación de la moneda? la longitud o la variación de la longitud. La longitud de dilatación de la moneda. O sea, la variación de longitud. Listo. Chicos, acá nos falta algún otro dato. La longitud inicial de la moneda. Entonces, para ello, Ahí está la contradicción. para ello, lo que nosotros podemos hacer básicamente es determinar, digamos, esa longitud. Yo traje un tornillo micrométrico. Este tornillo micrométrico se utiliza para medir longitudes muy pequeñas. En el caso de la moneda, tenemos que esta moneda, si ustedes pueden averiguar por Google,
se pueden dar cuenta que esta moneda tiene un diámetro de 33 milímetros. 33 milímetros, lo que corresponde a 0,9 pulgadas, que es en lo que nos mide este tornillo micrométrico. Entonces, básicamente, por hacer referencia a una moneda, pues habría que definir el valor de la moneda. Decimos que la longitud inicial de la moneda es de 33 milímetros. ¿Listo? Si lo tomamos como longitud inicial, ¿qué tipo de dilatación sería? Lineal. Si lo tomamos como la longitud, o sea, haciendo referencia al diámetro. Bueno, chicos, espero que pues, hayan aprendido algo y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.